Acababa de cerrar la puerta tras Ethan, viendo cómo su silueta desaparecía en la tranquila noche mientras se dirigía a otro viaje de negocios. El familiar sonido de las ruedas de su maleta al desvanecerse por la acera de ladrillos era extrañamente reconfortante, como un ritual que ambos entendíamos pero del que nunca hablábamos. Me quedé allí un rato más de lo necesario, con una mano apoyada en el marco de la puerta, dejando que el silencio se apoderara de mí antes de cerrar por fin. Nuestra casa estaba en una calle tranquila de Charleston, a pocas cuadras del mar. La brisa marina a menudo se colaba por las ventanas, si las dejabas entreabiertas, trayendo consigo el aroma a sal y magnolia, envolviéndolo todo como un recuerdo. La ciudad estaba tranquila en esta época del año, bastante cálida por las tardes, pero aún fresca por las noches, el tipo de clima que apetecía mantas suaves y dulces. Pasé por el pequeño mercado de la esquina de camino a casa del trabajo y compré una caja de trufas de chocolate negro y una botella de vino tinto. No planeaba nada especial, solo una noche tranquila en casa. Me quité los zapatos junto a la puerta, encendí una lámpara en la sala y me acurruqué en el sofá. Mi manta favorita, gruesa y afelpada, un poco desgastada por los bordes, ya me esperaba allí. Puse play al último episodio de un programa de consuelo que había visto un montón de veces y dejé que la luz del televisor iluminara la habitación con suaves azules y amarillos. Noches como estas se habían convertido en mi pequeño capricho. Cuando la casa era solo mía, cuando el silencio no era solitario sino apacible, a pesar de lo que pareciera desde fuera, nuestro matrimonio no era perfecto. Ethan era un buen hombre, leal, responsable y amable en el buen sentido, pero siempre ocupado. Su trabajo lo llevaba por 1000 caminos, y la mayoría de las veces yo me quedaba atrás en la tranquilidad. Rara vez peleábamos y nunca dudé de su amor, pero a menudo me preguntaba cuándo nuestra relación se había vuelto más una rutina que un romance. Me decía a mí misma que era normal, la vida cambia, el amor se asienta, y tal vez, solo tal vez, siempre había sido de las que encontraban más consuelo en la quietud que en las chispas. Nací y crecí aquí en Charleston, en una casita destartalada escondida tras unas cercas cubiertas de jazmines. Mi madre y mi abuela me criaron. Nunca conocí a mi padre y nunca hablaron de él. Por lo poco que entendí a lo largo de los años, había sido un fugaz romance de verano. Alguien a quien mi madre conoció durante un viaje a los Outer Banks antes de regresar a casa conmigo, creciendo silenciosamente en su interior. Pero nunca me molestó su ausencia. De hecho, mi infancia fue plena, llena de cálidos aromas a horno, porches soleados y el suave murmullo de dos mujeres que resolvían cualquier problema con una taza de té y una larga charla. Nuestro hogar siempre fue tranquilo, nunca caótico, nada de gritos ni portazos, solo una comprensión silenciosa. Creo que ahí aprendí a amar la paz más que la pasión. Mientras otras chicas soñaban con vestidos de novia y romances apasionados, yo me conformaba con novelas y largos paseos por el puerto. Mi madre solía decir que tenía un alma vieja, que era demasiado sabia para mi edad. Quizás tenía razón. Siempre me atraían las cosas que me hacían sentir segura. La previsibilidad, la rutina, saber dónde encajaba cada cosa y por qué. Probablemente por eso le dije que sí a Ethan. No era llamativo ni dramático, pero era estable, seguro, y para alguien como yo eso era suficiente, o al menos solía serlo. Tomé otro sorbo de vino, dejando que la amargura persistiera en mi lengua, y miré hacia el pasillo donde colgaba nuestra foto de boda. Pensé en el vuelo de Ethan y dónde podría estar ahora, tal vez viendo pasar las nubes a 9000 metros de altura. No sabía entonces que la paz que con tanto esfuerzo había construido ya estaba empezando a tambalearse, que la noche que había planeado pasar en una acogedora soledad sería la última noche en que volvería a ver mi matrimonio de la misma manera. Mi madre solía decir que no quería que creciera sola, no con amargura ni con arrepentimiento, sino con una tristeza silenciosa en la voz, como si intentara advertirme sobre algo que nunca podría expresar con palabras. Revolvía la sopa o doblaba la ropa y de repente decía: no deberías pasar tus mejores años sola, cariño. La vida pasa más rápido de lo que crees. Me reía, ponía los ojos en blanco, pero sabía a qué se refería. Era el recuerdo viviente de su aventura de verano convertida en madre soltera. Y aunque nunca me hizo sentir como una carga, creo que una parte de ella aún cargaba con el peso de haber criado a una hija sin una pareja en la que apoyarse. Amaba a mi madre y a mi abuela más que a nada. Eran fuertes, amables y muy leales la una a la otra, pero también eran mujeres tranquilas.
No vivían con audacia, no buscaban aventuras ni desamores. Encontraban la satisfacción en la seguridad, en la rutina, en encimeras limpias y pantuflas suaves, y creo que esperaban que quisiera más, o al menos algo diferente. Pero no fue así, al menos no en aquel entonces. En el instituto nunca salí con nadie. No era tímida ni invisible, tenía amigos, buenas notas, incluso algunos chicos que rondaban por ahí, pero nada me enganchaba, no me interesaba el drama del romance adolescente, las rupturas en el pasillo, los chismes en el almuerzo. Mientras mis amigos se desmayaban con chicos con guitarras o chaquetas de Letterman, a mí me interesaban más los clubes de informática y las competiciones de programación. Me gustaba la lógica, la claridad, la satisfacción de que las cosas funcionaran como debían. El amor desde fuera siempre parecía caótico, ruidoso e impredecible. Eso no me atraía. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, elegí tecnología de la información casi sin pensarlo. Mi madre me lo había recomendado. Buena carrera, trabajo estable y muchos chicos inteligentes, dijo con un guiño, pero de verdad me encantaba. Me gustaba construir cosas desde cero, ver cómo los sistemas se ensamblaban pieza por pieza. Tenía sentido para mí de una forma que a la gente no le parecía. Empecé la universidad no muy lejos de casa, viajando desde nuestra antigua casa en West Ashley hasta el pequeño campus local en el centro de Charleston. Era una vida manejable, segura y familiar. Entonces mi abuela falleció. Ocurrió en mi segundo año, de repente y sin previo aviso. Un derrame cerebral en plena noche, que desapareció antes de que llegara la ambulancia. Recuerdo cómo se desplomó mi madre cuando recibió la llamada. Fue la primera vez que la vi desmoronarse de verdad. Esa mujer había mantenido nuestro pequeño mundo unido con solo su fuerza de voluntad durante años, y en ese momento todo se derrumbó. Seguí adelante durante esas semanas y un día, asistiendo a clases por costumbre, ayudando con los preparativos del funeral, fingiendo que estaba bien, pero no lo estaba. En realidad, no. Su ausencia dejó un vacío en su hogar que nunca se cerró del todo. La casa se volvió más silenciosa. Mi madre empezó a pasar más tardes viendo la tele sola. Se quedaba dormida en su sillón reclinable con el control remoto en la mano. Me sumergí más en la escuela. Me dije a mí misma que no tenía tiempo para citas, que no era el momento adecuado, que necesitaba concentrarme. Y en parte era cierto, pero la verdad más profunda era que no sabía cómo desearlo. No sabía cómo anhelar la cercanía. Se sentía como un idioma extranjero que nunca había aprendido. Aún así, mi madre seguía intentándolo. «Eres hermosa, Hannah», decía con dulzura, mientras me echaba el pelo detrás de la oreja. «No desperdicies estos años pensando que es demasiado pronto o demasiado complicado. Enamórate, comete errores. No esperes a que sea demasiado tarde». Pero yo no era como ella ni como mis amigas. No fantaseaba con bodas ni nombres de bebés. No creía que fuera la pieza que faltaba. Me conformaba con la soledad, con una vida con sentido, donde todo permanecía en su sitio. Quizás simplemente estaba conectada de forma diferente. No fue hasta que empecé mi primer trabajo que consideré la posibilidad de que alguien me viera como algo más que una chica tranquila y práctica detrás de un escritorio. Recuerdo el primer día como si fuera ayer, entrando en la oficina de una mediana empresa de logística ubicada cerca del antiguo distrito portuario. El edificio, que había sido renovado a partir de un antiguo almacén de algodón, tenía paredes de ladrillo visto, grandes ventanales con vigas descoloridas por el tiempo. Olía a tóner de impresora y café recién hecho, y rebosaba la energía de quienes se toman su rutina en serio. Ahí fue donde empecé a sentir un cambio. Aún no lo sabía, pero la vida estaba a punto de darme mi primera lección real sobre el amor. Y lo que no fue, conocí a Jonathan Hayes un martes por la mañana que no parecía destinado a ser especial. Caminaba por el pasillo del trabajo, con un fajo de facturas que apenas entendía, cuando casi choqué con él fuera de la sala de conferencias. Levanté la vista justo a tiempo para ver a un hombre con traje azul marino haciéndose a un lado, sonriendo levemente mientras me abría la puerta. No era lo que esperaba. Todos habían estado comentando su visita toda la mañana. Jonathan Hayes, director regional de una de nuestras empresas asociadas, alguien a quien la gente describía con frases como mente brillante, estrella en ascenso y sin duda alguien a quien seguir de cerca. Me había imaginado a alguien mayor, quizás rígido o condescendiente, pero el hombre que tenía frente a mí era cálido, refinado, sí, pero accesible de una manera que me hizo reflexionar. Tenía unos ojos azules que me miraban fijamente.
no a través de mí, no más allá de mí, sino dentro de mí, como si realmente me notara de una manera que la mayoría de la gente no percibía. Debes ser nuevo aquí, dijo en voz baja, seguro, como si ya tuviera la conversación bajo control. No creo que nos hayamos conocido. Lo habría recordado. Reí nerviosamente, pasándome un mechón de pelo detrás de la oreja. Sí, solo llevo unas semanas. Extendió la mano. Jonathan Hayes, Hannah Walker. Repitió mi nombre en voz baja, como si lo estuviera probando, y juro que me dio un vuelco el corazón. Eso debería haber sido todo. Un intercambio cortés, una sonrisa profesional, tal vez un saludo la próxima vez que nos cruzáramos en el pasillo, pero Jonathan no dejó que la cosa terminara ahí. Encontraba motivos para hablar conmigo cada vez que me visitaba, haciendo preguntas sobre informes, elogiando mi forma de organizar las cosas, incluso una vez bromeando conmigo por la caligrafía ridículamente perfecta de una nota adhesiva. No fue gran cosa, solo detalles, pero me di cuenta. Una semana después, llamó a la oficina y pidió hablar conmigo directamente. Espero no ser demasiado atrevido, dijo, pero me gustaría invitarte a cenar si estás libre. Me quedé atónita. Nadie me había invitado a salir así antes, tan directo, tan seguro, como si supiera que la respuesta sería sí. Y de alguna manera dije que sí sin pensarlo. Me quedé con las mejillas encendidas durante horas. Me recogió en la puerta de la oficina ese viernes por la noche, abriéndome la puerta del coche como si hubiera salido de una película. Olía a colonia cara y a ambición. Fuimos a un restaurante en una azotea del que nunca había oído hablar, con jazz suave de fondo y guirnaldas de luces colgando. La vista de la ciudad me hizo sentir como si estuviera en otro lugar, en un lugar glamuroso, adulto, no solo como la chica de la casa tranquila de West Ashley. Jonathan pidió por los dos después de hacer las preguntas justas para que pareciera que estaba adaptando la experiencia a mi gusto. Te encantarán las vieiras selladas, dijo con seguridad. Son las mejores de la ciudad, créeme, y así fue. Me dejé llevar por sus decisiones, dejándome guiar por él durante la velada. Sus historias, su ritmo, el vino. Habló de su trabajo, de su motivación, de las ciudades que había visitado. Me hizo sentir interesante con solo preguntarme sobre mi infancia, mis sueños, mis libros favoritos. Cuando me miró, lo hizo con una intensidad que me impresionó. Esa mirada me hizo sentir hermosa de una forma nunca antes vista. Vista, admirada, elegida. Floté en la noche como si estuviera en otro cuerpo. No era solo Hannah, la hija cautelosa, ni Hannah, la oficinista callada. Era alguien emocionante, deseado, y cuando Jonathan se inclinó hacia mí al final de la noche y me besó en la mejilla, con su mano cálida en la espalda, sentí que algo se desataba en mi interior. Creo que una parte de mí ya sabía que le gustaba tener el control, pero en lugar de cuestionarlo, dejé que me consolara. Dejar que él me guiara significaba que no tenía que decidir, que no tenía que preocuparme. Era mayor, tenía más experiencia, y la seguridad en su voz hacía que el mundo se sintiera menos abrumador, y deseaba con todas mis fuerzas creer que esto era todo, que por fin había encontrado el amor que mi madre siempre soñó. La primera vez que Jonathan me dijo que no me pusiera algo, lo interpretó como un cumplido. Había elegido un vestido corto de flores para un brunch dominical con unas viejas amigas de la universidad. Nada escandaloso, simplemente ligero y veraniego, algo que ya había usado decenas de veces. Pero al salir de la habitación, ladeó ligeramente la cabeza y dijo, «¿Sabes? Te verías aún más espectacular con ese vestido azul marino que usaste para la recaudación de fondos. Más elegante, con más clase». Su tono era suave, casi pensativo, como si me estuviera haciendo un favor. Cambié. En ese momento no me pareció gran cosa, solo un atuendo, solo una sugerencia. Pero después las sugerencias siguieron llegando. Levantaba una ceja ante una camisa que dejaba ver demasiados hombros. Fruncía ligeramente el ceño ante unos vaqueros con los bajos deshilachados. Con el tiempo dejé de usar cualquier cosa que él no aprobara. Empecé a observarme, no solo cómo vestía, sino también lo que decía, cómo me comportaba, cómo reía. Al principio no noté el cambio. Fue como una niebla, suave y lenta. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Nuestras vidas se entrelazaron en una sola. Jonathan vivía solo en un espacioso apartamento con vista al río, con ventanas de piso a techo y una cocina que parecía de revista. Empezó a sugerir, luego a pedir y luego a insistir en que me quedara a dormir más a menudo. «Es una tontería que sigas volviendo a esa casita», decía.
Apenas nos vemos y yo quería estar cerca de él. De verdad que sí. Así que al final hice algunas maletas y me mudé. Al principio intenté hacerme cargo de todo para que el lugar se sintiera como en casa. Cociné, limpié, reorganicé el especiero, aunque no tenía ni idea de que eran la mitad de los frascos. Vi videos de YouTube sobre cómo doblar sábanas ajustables como si fueran de hotel. Quemé la cena 2 veces. Jonathan no gritó, simplemente sonrió con fuerza y pidió comida para llevar. «Te pondrás bien», dijo, besándome la frente, pero había algo cortante en su tono que me acompañó toda la noche. Empezó a hacer comentarios sobre cómo su madre hacía el mejor pastel de pollo, sobre cómo su exnovia siempre ponía flores frescas en la mesa, sobre lo importante que era para una mujer crear un hogar tranquilo. Nada de eso era cruel. Exactamente, solo lo suficientemente agudo como para doler. No le gustaba que hiciera planes sin avisar, y si hubiera organizado algo para nosotros, decía, «¿No importo en tu agenda?». Tampoco le gustaban mis amigos. Pensaba que eran demasiado ruidosos, demasiado inmaduros, demasiado imprudentes. «¿Para qué juntarse con gente que no te inspira?», preguntó una noche. Y quizá tenía razón, quizás los estaba superando. Empecé a cancelar planes, a poner excusas. Al cabo de un tiempo, dejaron de preguntar. Jonathan hablaba constantemente del futuro, del matrimonio, de nuestra boda, de los colores que usaríamos para la recepción, del fotógrafo que contrataría. No me había propuesto matrimonio, todavía no, pero hablaba como si ya estuviera decidido, como si ya estuviéramos a mitad de camino y yo aún no lo hubiera alcanzado. Algunas noches me quedaba despierta a su lado, mirando al techo, preguntándome por qué sentía ese extraño vacío en el pecho. Lo hacía todo bien. Me compraba regalos, me llevaba a cenas elegantes, recordaba aniversarios que ni siquiera sabía que teníamos. Era todo lo que mi madre siempre había esperado que encontrara, ambicioso, confiable, generoso. Pero también había algo más, una presión, una opresión que no podía nombrar. Sentía que constantemente intentaba ser suficiente, lo suficientemente guapa, lo suficientemente afable, lo suficientemente servicial. Había dejado de preguntarme qué quería, de tomar decisiones que solo me correspondían. En algún momento pasé de sentirme apreciada a sentirme moldeada. Aún así, me decía a mí misma que así era el verdadero amor, compromiso, sacrificio. Madurar significaba renunciar a cierta independencia, ¿verdad? Imaginé la voz de mi madre, orgullosa y esperanzada, diciéndome que por fin había encontrado a un buen hombre. Y me aferré hacia esa imagen como a un salvavidas, incluso cuando la corriente que la sostenía empezó a tirar. Ocurrió un viernes por la noche, justo después de haber rechazado otra invitación para mis amigos. Habían planeado una quedada en un bar en una azotea del centro. Solo unas copas, nada del otro mundo, pero yo había declinado sin pensarlo. A Jonathan no le gustaban los bares, no le gustaban mis amigos, y, la verdad, ya no esperaban que les dijera que sí. Me había convertido en la que siempre se quedaba en casa. Estaba acurrucada en el sofá, cambiando de canal sin ver nada, cuando entró con esa energía peculiar que siempre tenía después de cerrar un gran negocio. Medio entusiasmada por el éxito, medio distraída con sus propios pensamientos. Se sentó a mi lado, me quitó el control remoto y apagó la tele sin decir palabra. Luego me miró con esa sonrisa que antes me parecía encantadora, pero que ahora interpretaba como ensayada. «Ya es hora», dijo. «Ya he esperado bastante». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, sacó una cajita del bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo de diamantes que brillaba bajo la luz de la lámpara, hermoso de una manera fría y clínica. No se arrodilló, no dijo que me amaba, simplemente dijo: «Ascenderé a un puesto más alto el próximo trimestre. Esto tiene sentido ahora. Estamos listos». Di que sí. Lo miré fijamente, paralizada. Oí mi propia voz resonando en mi mente. Cada excusa que había inventado, cada justificación que había susurrado a altas horas de la noche para justificar la presión, el control, el peso de su presencia. De repente, todo estaba ahí, frente a mí, las veces que criticaba mi cocina con un suspiro paciente, la forma en que fruncía el ceño cuando intentaba usar algo llamativo o corto, los comentarios pasivo-agresivos sobre mis amigos, el silencio que seguía a cada pequeña rebelión, y pensé, esto no es amor, esto es gestión, esto es control envuelto en seda y oro. Algo dentro de mí se quebró, no violentamente, no ruidosamente,
sino como un hilo que finalmente se rompe después de haber estado demasiado tiempo tenso. Sonreí suavemente y dije las palabras que me sorprendieron incluso a mí. No, no quiero casarme contigo. Su rostro permaneció inmóvil al principio. Parpadeó como esperando un chiste que nunca llegó. «Estás impactado», dijo. «No pasa nada. Debería haberlo preparado mejor». «No», repetí. «No lo entiendes. No estoy impactado. Ya terminé». Me puse de pie, cogí mi bolso de la mesita y caminé hacia la puerta como si caminara por el agua. Lenta, pesada, deliberada. No me detuve a discutir. No intenté explicarle porque en el fondo sabía que ninguna explicación cambiaría nada. Llevaba meses sin escucharme. ¿Por qué empezaría ahora? No volví al apartamento. No fui a nuestro restaurante favorito ni al sofá de una amiga. Fui directo a casa de mi madre. Abrió la puerta en bata, sorprendida, preocupada, pero no preguntó nada. Simplemente me abrazó largo y fuerte como si supiera. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin presión, sin expectativas, solo el suave zumbido del viejo ventilador de techo, el aroma de las sábanas de lavanda de mi madre y el latido tranquilo de mi propio corazón. Tranquila, sin cargas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Conocí a Ethan la noche que me descabullí de una fiesta de empresa a la que ni siquiera quería asistir. Era uno de esos eventos sofocantes y sobreiluminados en un salón de banquetes alquilado, con comida tibia y risas forzadas. La gente chocaba las copas y charlaba incómodamente mientras un DJ intentaba, sin éxito, que alguien bailara. Aguanté una hora, quizá menos, 2 chicas de contabilidad, y me escabullí y entré en un bar a unas cuadras de allí. Un lugarcito acogedor con música en vivo, ladrillos a la vista y una iluminación tenue que le daba un toque más cálido. Una banda local tocaba algo con aires de blues, y por primera vez en toda la noche sentí que podía respirar. Fue entonces cuando lo vi. Ethan Walker. No era ostentoso, no era el más ruidoso del lugar ni el mejor vestido, pero algo en su forma de reír, desenfrenada, con las comisuras de los ojos entrecerradas, me llamó la atención. Estaba sentado con unos amigos al final de la barra, hablando con naturalidad, como si perteneciera a cualquier sitio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. No una mueca burlona, ni una actuación, sino una sonrisa genuina y relajada que me hizo devolverle la sonrisa sin querer. Acabé sola en una mesa mientras las chicas salían a fumar, y entonces se acercó. «¿Te importa si me siento?», preguntó, señalando la silla vacía. «Para nada», dije. Empezamos a hablar de la banda, luego de música en general, luego de cine, y de alguna manera, en 20 minutos, pasamos de directores favoritos a series de televisión de la infancia y a nuestra mutua pasión por la arquitectura antigua. Fue fácil, sin actuación, sin pretensiones, sin carisma calculado, solo 2 personas conversando que parecía eterna. Intercambiamos números de teléfono antes de que terminara la noche. Y recuerdo caminar a casa sintiéndome más ligero que en meses, sin presión, sin expectativas, solo el recuerdo de alguien que me escuchó sin interrumpirme y me miró como si fuera una persona, no un proyecto. Ethan llamó 2 días después. Nuestra primera cita fue un paseo por el puerto y comida para llevar en un banco del parque. Sencillo, honesto y perfecto. No era rico. No provenía de una larga familia de hombres exitosos ni tenía un apartamento de lujo con vistas al horizonte. Había ascendido desde cero. Nací en un pueblito al norte de Carolina del Sur, criado por una madre soltera. Me gradué en ingeniería civil y conseguí trabajo en Charleston gracias a mi determinación y coraje. No intentaba impresionar a nadie, solo buscaba construir algo real. Y con él no tenía que fingir. Podía vestir lo que quisiera, reírme a carcajadas, decir algo inapropiado, y él nunca me hizo sentir inferior por ello. Nunca me hizo sentir que tenía que ser mejor ni más. Le gustaba por lo que era. Salimos un año antes de que me propusiera matrimonio, nervioso y dulcemente, en el mismo banco del parque donde compartimos aquella primera cena para llevar. No hubo ningún gesto grandilocuente, ni fotos prefabricadas, solo Ethan con un anillo en una mano y el mío en la otra, preguntándome si quería construir una vida con él. Dije que sí sin dudarlo. Nos casamos la primavera siguiente en una pequeña ceremonia junto al agua. No fue perfecta. Las flores se retrasaron, mi velo se enganchó en un arbusto y mi madre lloró durante todo el evento, pero fue nuestro. Sincero, sencillo, lleno de amor. Me mudé a la casita de 2 habitaciones que Ethan había comprado unos meses antes de conocernos.
No era nada lujoso, pero tenía un limonero en el patio trasero y un porche que captaba la mejor luz de la tarde, y cada mañana me besaba la sien y susurraba: haces de este lugar tu hogar. Con Ethan no intentaba ser perfecta, no tenía que ganarme su cariño, podía respirar. Por primera vez en mi vida me sentí segura y pensé: quizás esto sea lo que se supone que es el verdadero amor. Empezó como cualquier otra noche cuando Ethan estaba fuera de la ciudad. Me serví una copa de vino, encendí una vela en la encimera para que la casa se sintiera menos vacía y me di un baño caliente con aceite de lavanda. Me había enviado un mensaje antes diciendo que sus reuniones en Raleigh se habían retrasado y que volvería a casa el domingo por la noche. Eso me daba 2 días más de tranquilidad, de soledad, o eso creía. Fui a la cocina a buscar el altavoz Bluetooth que guardaba en el cajón cerca de la estufa, algo para poner música mientras me remojaba. Pero al abrir el armario inferior vi algo encajado entre el panel lateral y la pared, un pequeño rectángulo, negro, desconocido, un teléfono. Fruncí el ceño y metí la mano para sacarlo. Estaba polvoriento, como si hubiera estado allí mucho tiempo, pero no olvidado ni abandonado. En cuanto lo tuve en la mano, se iluminó. Entraba una llamada. No una simple llamada, sino una videollamada. El nombre en la pantalla decía Natalie, seguido de un emoji de corazón. Se me encogió el estómago. No pensé, solo respondí. La cara de una chica llenó la pantalla, tal vez de 18 años, tal vez un poco mayor. Rubia, grandes ojos azules, rasgos suaves y delicados. Su expresión cambió al verme. «Oh», dijo, parpadeando rápidamente. «¿Me equivoqué de número?» Intenté mantener la voz serena. «¿A quién busca?» Dudó. Ethan, lo siento. ¿Eres tú? Soy su esposa». Sus labios se separaron ligeramente, y por un momento pensé que iba a llorar. «Oh, no lo sabía, no lo sabía. Pensé que tal vez esto todavía era suyo. Lo siento, tengo que irme». Y así la llamada terminó. Me quedé allí paralizada, mirando la pantalla negra en mi palma, mientras los bordes de mi mente se deshacían como un hilo. Me temblaban las manos, el corazón me retumbaba en los oídos. Volví a mirar el teléfono, un modelo antiguo, de otra marca que el que Ethan usaba a diario. No tenía funda ni pantalla de bloqueo, solo ese nombre, esa chica, Natalie. Todo lo que vino después se movía a cámara lenta. Dejé el teléfono en la encimera como si fuera a quemarme. El agua de la bañera se enfrió, la vela se derritió en un charco de cera. Me senté a la mesa de la cocina durante lo que parecieron horas, intentando reconstruir una versión de la realidad que tuviera sentido. Me estaba engañando, tenía que serlo. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Un teléfono oculto? ¿Un adolescente? ¿Su llamada con un emoji de corazón junto a su nombre? Las noches largas, los viajes, las ausencias inexplicables. ¿Cómo pude estar tan ciego? No pude dormir. Me quedé en su cama, con los ojos abiertos, repasando cada conversación, cada caricia, cada vez que me decía que estaba a salvo. No dejaba de imaginar su rostro, joven, suave, frágil, como el de alguien a quien nunca le habían mentido. Para cuando llegó la mañana, tenía la garganta irritada de contener las lágrimas y había hecho un montón de planes. Confrontarlo, dejarlo, gritar, exigir respuestas. Pero ninguno me preparó para lo que realmente sucedió, porque Ethan llegó temprano a casa. Todavía estaba en bata, sentada en el sofá con el teléfono en el regazo cuando se abrió la puerta. Entró con la maleta en la mano, con aspecto cansado, pero no sorprendido de verme. Su mirada se dirigió de inmediato al objeto en mi regazo. «Entonces», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras él, «lo encontraste». No había pánico en su voz, ni prisa por explicarse, solo una tranquila resignación que me dejó más helada que cualquier mentira. «¿Quién es?», pregunté con la voz temblorosa. No respondió de inmediato, simplemente se acercó lentamente, se sentó en el sillón frente a mí y me miró como alguien que se prepara para una cirugía sin anestesia. «Te lo iba a decir tarde o temprano», dijo, «pero no sabía cómo». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión a gritos, y en ese silencio algo dentro de mí volvió a quebrarse, no como antes, cuando me liberé. Esta vez era miedo, un miedo terrible de que la vida que había construido, la seguridad que creía haber encontrado, estuviera a punto de desmoronarse de nuevo. «Necesito que me escuches», dijo Ethan con dulzura, con las manos apoyadas en las rodillas como si se estuviera anclando al suelo. «Esto no es lo que piensas». No dije nada, no podía, tenía un nudo en la garganta.
Mis dedos se aferraron al teléfono. Parecía exhausto, no solo cansado, sino agobiado, como si hubiera llevado algo encima durante mucho tiempo y finalmente se hubiera quedado sin dónde esconderlo. Respiró hondo. ¿Sabes? Tengo dos mejores amigos, Ben y Marcus, pero había un cuarto, se llamaba Max. Parpadeé. Al principio no recordé el nombre. Entonces recordé que Ethan había mencionado a un amigo de la infancia que murió en un accidente de coche años antes de conocernos. Nunca le había preguntado mucho. Parecía tan dolido y no quise entrometerme. Ethan se recostó un poco, mirando la pared detrás de mí como si estuviera viendo un rollo de viejos recuerdos. Max era el mejor de nosotros, inteligente, divertido, estable. Se casó joven con su novia del instituto, Lena. Eran el tipo de pareja que te hacía creer en el destino. Tuvieron 3 hijos. Natalie fue la primera, luego gemelos. El nombre me impactó como un rayo. Natalie. Me enderecé. Las piezas encajaban poco a poco, pero seguía sin poder hablar. Hace 10 años, continuó Ethan con voz tensa. Los sorprendimos con un viaje para su aniversario, unas vacaciones de verdad, solo ellos dos. Organizamos el cuidado de los niños, pero los billetes lo solucionaron todo. Nunca pudieron regresar. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El accidente ocurrió en las montañas. Un conductor de autobús turístico sufrió un infarto al volante. No hubo supervivientes. Por un instante la sala quedó en completo silencio. Imaginé la carita de Natalie en la pantalla, paralizada por la sorpresa. Una niña que había crecido sin padres. Me dolía el corazón de una forma que no sabía que podía doler. Después de eso, dijo Ethan, con la voz más suave, fue un caos. La madre de Max, la abuela de Natalie, intentó mantener la calma, pero hace unos años sufrió un derrame cerebral, perdió la tutela, el Estado estaba listo para intervenir, los niños iban a ser ingresados en el sistema. Cerré los ojos, ya sabiendo lo que diría a continuación. No podíamos permitirlo. Marcus y Ben tienen sus propias familias, yo estaba soltera, tenía dinero, presenté los documentos y me convertí en su tutora legal. Entonces me miró fijamente, con los ojos vidriosos. Viven en su propia casa con una cuidadora a tiempo parcial. Lo cubro todo, los veo cada semana. No los estoy ocultando, Hannah, simplemente no sabía cómo explicarlo sin que pareciera algo que no es. ¿Y entonces qué es? Pregunté finalmente, con la voz entrecortada. ¿Por qué el teléfono oculto? ¿Por qué ocultármelo? Porque tenía miedo, dijo simplemente. Miedo de que pensaras que mentía, que lo vieras como una traición, que sintieras que no me conocías de verdad. Y sinceramente, quizá no. Intenté protegerte de todo aquello, de su peso, de su complejidad. No quería que ese dolor, esa historia, se mezclara con lo que estábamos construyendo. Solo quería paz para ambos. Lo miré fijamente, sentía un nudo en el pecho, pero bajo la confusión, la ira, había algo más profundo, un destello de asombro, de culpa, de vergüenza por haber supuesto lo peor. Ella llamó, susurré. Natalie, así es como encontré el teléfono, parecía tan joven. Intentaba advertirme de un atasco, dijo con una risita afligida. Sabía que iba a verlos, no pretendía nada de esto. Nos quedamos en silencio un buen rato. No dejé de pensar en él todos esos fines de semana. Pensaba que trabajaba hasta tarde. Cruzaba las fronteras estatales para ver cómo estaban 3 hijos que no eran suyos por sangre, pero sí por amor, por lealtad, por promesa. Podrías habérmelo dicho, dije, sin acusarme, solo con tristeza. Lo sé, dijo, me equivoqué. Y odio haberte hecho dudar de mí, pero te juro, Hannah, que nunca te traicioné, nunca lo haría, y le creí, no por lo que dijo, sino por su mirada, la culpa, el cansancio, la silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde. Durante mucho tiempo después de que Ethan terminó de hablar, no dije nada, no porque no supiera qué decir, sino porque mi corazón intentaba encontrar la verdad. Había pasado una noche entera creyendo que el hombre que amaba me había traicionado. Me quedé mirando ese teléfono oculto con manos temblorosas, imaginando los peores escenarios, dejando que cada oscura posibilidad floreciera en mi pecho. Y ahora allí estaba, crudo, roto, honesto, diciéndome una verdad muy distinta a la que temía, pero, de alguna manera, aún más pesada.
Sentí todo a la vez. Traición, sí, pero no por las razones que esperaba. Me dolió que no me hubiera confiado esta parte de su vida. Me sentí culpable por haber asumido lo peor. Me sentí asombrada, aturdida en realidad, por el peso de lo que había cargado solo. Y debajo de todo eso, sentí algo más profundo. Me sentí orgullosa de él. Ethan no era perfecto. Nunca fingió serlo. Pero lo que había hecho en silencio, sin reconocimiento, sin pedir elogios, era el tipo de amor del que solo había leído en novelas. El tipo que se sacrifica, el que se hace presente, el que no necesita ser visto para ser real. Ojalá me lo hubieras dicho, repetí, esta vez con más suavidad. Lo sé, susurró. Quería proteger lo que teníamos. No quería que sintieras que había una parte de mí que no podías alcanzar, pero la había, dije, y ahora está aquí, todo, y tengo que decidir qué hacer con ello. Asintió, sin presionar, sin suplicar, solo esperando. Y algo en eso, su quietud, su paciencia, me hizo confiar aún más en él. Miré el teléfono que aún tenía en la palma de la mano. El nombre de Natalie en la pantalla se sentía diferente ahora, no como una amenaza, ni como una traición, sino como una puerta abierta. Quiero conocerlos, dije finalmente. Ethan parpadeó, tensando ligeramente los hombros. Tú quieres, asentí. Si voy a ser tu pareja, si voy a ser tu pareja de verdad, no puedo solo participar en las cosas fáciles. Quiero conocer a las personas que amas, a las personas que te formaron, y si son familia para ti, también lo son para mí. Sus ojos se llenaron de una mezcla de gratitud e incredulidad. Extendió la mano, tomó mi mano con ternura y me besó la parte interior de la muñeca. Te amarán, dijo. Eso espero, susurré. Pero aunque no sea así, creo que ya los quiero un poco solo por ser parte de ti. Pasamos el resto de la mañana hablando de los niños, de sus personalidades, de cómo Natalie se había convertido casi en una adulta demasiado pronto. Ethan me habló de los gemelos, de su energía constante, de sus chistes privados, de cómo seguían dibujando a sus padres cuando los extrañaban demasiado como para decirlo en voz alta. No tomamos ninguna decisión importante ese día. Sin declaraciones ni gestos dramáticos, solo pequeños pasos intencionales hacia algo más grande. Una semana después, vinieron de visita. Natalie se mostró más callada en persona de lo que esperaba, más reservada, pero amable y atenta. Sus ojos me buscaron cuando nos conocimos, como si intentara descubrir quién era yo en realidad. No la culpé, pero al final sonrió, y cuando le di un tubo de brillo labial y le dije que necesitaba su ayuda para elegir zapatos para una fiesta, se rió y algo cambió. Los chicos eran alocados y dulces, llenos de preguntas, ruidosos, llenos de vida, y los amé al instante. Ese verano los invitábamos a casa todos los fines de semana. Cocinamos juntos, jugamos a juegos de mesa, paseamos por el puerto. Trajeron el caos a nuestra pequeña y ordenada vida, y lo agradecí. Por primera vez, nuestra casa se sentía llena de una forma que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba. Esa sensación de plenitud que viene con el ruido, el desorden, los dedos pegajosos y alguien gritando. Me quedé con el último brownie de la sala. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, escuchando a los chicos pelear por un videojuego, miré a Ethan y Natalie tarareaba mientras se trenzaba el pelo. Él los observaba con una silenciosa satisfacción en el rostro, y cuando se giró hacia mí, la vi reflejada en sus ojos. No pensé que pudiera tener todo esto, dijo en voz baja, no después de todo lo que pasó. Bueno, sonreí, inclinándome hacia él. Ya no tienes que hacerlo solo.